a hablar de lo que es el futuro y una promesa que parece que no se cumple nunca, pero si miráis el caso de las vacunas y el COVID, podéis ver cómo las cosas se aceleran y cómo las necesidades realmente hacen que las cosas que parecen que puedan tardar muchísimo tiempo puedan estar mucho más cerca. Voy a compartir la pantalla. Tengo una presentación corta. No sé si... Vale. ¿Veis la presentación? Sí, la vemos, Fernando, sí. Vale, paso a la forma de presentación. Bueno, sí, voy a hablar de, como digo, cosas que son el futuro, pero que en algunas enfermedades, no particularmente en la ictiosis, pero en otras enfermedades raras, fundamentalmente en enfermedades hematológicas, la terapia génica ya es una realidad y ya hay hasta medicamentos que están registrados y ya se pueden usar. No entremos en temas de precios y esas cosas, ¿no? Pero que ya quiero decir que esto que parecía una eterna promesa ya para algunas enfermedades ya está siendo realidad. Como tengo que hablar de enfermedades genéticas, un mínimo comentario sobre el problema, ¿no? El origen de la enfermedad. Sabéis que, bueno, nuestra información genética está en el ADN, en genes que tienen una estructura que son zonas que codifican, que son los exones, flanqueadas por zonas que no codifican, que son los intrones. Esto se transcribe ese primer mensaje en el ADN a RNA o a ARN, y luego esto se procesa, esas zonas que no codifican se eliminan y se forma el ARN que sí codifica para la proteína. Cuando hay una mutación, como es el caso de las enfermedades genéticas, que fundamentalmente, pero no siempre, como veremos al final un poquito, no, ocurren en los exones, en las zonas codificantes, todo este mensaje se altera y lo que hace es que no se produzca proteína. Cuando esto pasa a nivel de los genes que codifican para proteínas que tienen que ver con la diferenciación de la epidermis, que es lo que está afectado fundamentalmente en la ictiosis, pues nada, esa proteína que puede faltar o fallar da lugar a esa falta de función o función aberrante y que llevan a la enfermedad. ¿Qué maneras hay de corregir esto? Pues la única manera de corregir corregir permanentemente, quiero decir, porque tú puedes tener, como seguramente habrá hablado Ángela, no escuché su charla lamentablemente, pero siempre ella estaba avanzando en temas de fármacos o de biológicos que tratan el síntoma y lo mejoran y son fundamentales, pero si queremos realmente llegar a una corrección permanente, tenemos que atacar el problema, que es el gen, que es directamente el gen. Entonces, hablamos de terapias génicas y una de las terapias que, por ejemplo, la que comentaba del sistema hematopoyético, son terapias de adición. Si tenemos un gen que está funcionando mal, podemos añadir a esas células del paciente. Si son células hematopoyéticas, o sea, de la sangre, serán células de la sangre a las que les añadamos una copia normal de ese gen y podremos tener que la función se restituye, ¿no? Se restablece la función y esas células empiezan a funcionar normalmente. Actualmente, por fortuna, tenemos algo que parecía, eso sí que parecía hace 20 años el futuro remoto o ciencia ficción, que era poder corregir o editar, modificar directamente el gen, no ya añadir uno nuevo que cumpla la función, sino modificar el gen directamente sobre el gen. Podemos incidir directamente sobre el gen. Para eso ahora tenemos estas herramientas. Esto ha ido evolucionando, pero ahora tenemos estas herramientas que ya habréis oído, CRISPR-Cas9, que permiten esa modificación de los genes. En cuanto a las formas de aplicación, fundamentalmente hay dos, que es la forma que se llama ex vivo, que consiste en obtener las células
si en nuestro caso tenemos una enfermedad cutánea, es obtener las células de la piel, modificarlas genéticamente, ya sea por adición o edición, y trasplantarlas de vuelta al paciente. ¿Qué pasa con esta técnica en el caso de la enfermedad que estamos tratando aquí, de la ictiosis? Que lo que no está, si bien la modificación genética puede ser muy sofisticada, lo que en este momento no está tan sofisticado o tan perfecto es el tema del implante de vuelta al paciente de una lámina de piel, que de alguna manera puede ser un tema o un procedimiento cruento, ¿no? Entonces no hay una optimización de esos procedimientos, de manera que aunque hayamos modificado las células genéticamente, cuando las vayamos a poner de vuelta en los pacientes, no estemos creando algún tipo de efecto iatrogénico, de alterar o de crear también otro problema, ¿no? Un problema cosmético, un problema visual también de la piel que pueda estar implantándose, aunque ya no tenga la enfermedad base, la enfermedad genética. Entonces, lo que ahora venimos pensando muchos es, y algo que ya, digamos, estaba planteado hace tiempo, es lo que se llama la terapia génica in vivo, que es directamente incidir con esos genes o con esos vectores que llevan los genes directamente sobre la piel o sobre otro tejido, ¿no? del paciente. Y eso, de alguna manera, evita el tema de trasplantes, que es lo que por ahora sigue siendo una complicación. Si esas técnicas quirúrgicas y eso se mejorase, pues no sería tanto. Aunque en algunos casos, como en otras enfermedades raras de piel, como la epidermolisis bullosa, que nosotros trabajamos mucho en el laboratorio, todavía sigue siendo muy pertinente pensar en la forma de modificación genética y trasplante, ¿no? La terapia ex vivo. Pero si podemos hacer terapias in vivo, puede ser mucho mejor. Y de eso es lo que quería hablar un momento, porque en realidad nosotros no estamos trabajando también en este tema de in vivo, pero quería traer algo que probablemente seguro que vosotros conocéis, porque estaréis siguiendo la literatura día a día, pero a mí me llamó la atención y yo hice un poco, mi intención hoy era hacer una especie de revisión bibliográfica sobre qué hay nuevo en terapia génica para la ictiosis, y realmente es muy poco. Debería haber bastante más publicado, pero me llamó la atención lo avanzado que está un ensayo que está llevando a cabo la compañía Crystal, que seguramente lo conocerá familiar para vosotros. Crystal Biotech es una compañía americana que ha desarrollado una técnica de terapia génica in vivo que parece ser bastante exitosa por ahora para la epidermolisis bullosa, para corregir el colágeno 7, que es la proteína que falla allí, pero como podéis ver aquí, también tienen avanzados dos ensayos clínicos, bueno, un ensayo clínico para la deficiencia de transglutaminasa, para la ictiosis lamelar, pero también tienen en su pipeline una terapia para el síndrome de Netherton. Entonces, simplemente haciendo un poco la búsqueda bibliográfica, os voy a mostrar los datos que ellos tienen. Esto está online, está en internet, lo podéis ver, pero igual sois conscientes de ello, pero bueno, yo no era consciente hasta dónde habían llegado. Ellos tienen una tecnología como comenté antes, es necesario transferir el gen sano a las células del paciente, y generalmente esto se hace por unos virus modificados. Ellos tienen un vector, esto se llama vector viral, el vector que permite la transferencia del gen. Ellos tienen han desarrollado un vector derivado del virus de herpes, que está modificado de manera que no se replique, que no produzca enfermedad de por sí el virus, que eso es una de las condiciones de todos los vectores de transferencia génica, y es un virus que permite hacer
tratamientos repetidos, porque en este caso lo que se va a hacer es añadir el gen, pero de forma repetida. Tiene ventajas sobre otros virus, bueno, no voy a entrar en esto, pero esto es parte también de la presentación que está online de Crystal Biotech. La otra cosa que vi es que hicieron una nota de prensa que es de julio, diciendo cómo van los avances en cuanto a este ensayo clínico con este producto, con este virus que se llama, bueno, su producto se llama KB de Crystal Biotech 105, que es el de la ictiosis lamelar. El resumen, digamos, de lo que dicen lo leo, pero lo estáis viendo, dice: la totalidad de los datos de nuestro ensayo de fase 1-2 es alentador, ya que muestra que la aplicación tópica de KB105 a la piel exfoliada da como resultado una enzima TGM1, la transglutaminasa, detectable, correctamente localizada y funcionalmente activa. Con estos datos en la mano esperamos tener discusiones continuas con pacientes. ¿Y por qué lo pongo en rojo? Por la importancia que tenéis como asociaciones para incidir en las decisiones de los que van a hacer los ensayos, en este caso las compañías. O sea, tenéis fuerza, sois un grupo, sois una comunidad que puede decirle a la compañía: mira, no queremos esto, queremos lo otro, ¿no? O queremos que pongáis la dosis máxima que podáis poner, cosas por el estilo. Eso es muy importante. Bueno, de discusiones continuas con pacientes y médicos para determinar el régimen de dosificación óptimo y los criterios de valoración para llevar a cabo en la próxima cohorte de fase 2, que esperamos incluir a pacientes pediátricos en 2022. Eso es fundamental. Muchos de los ensayos clínicos se hacen en adultos, cuando la enfermedad ya está manifiesta y digamos, es difícil a veces poder revertir el problema cuando la enfermedad está muy avanzada, ¿no? Entonces, que los ensayos ya empiecen a poder incluir niños es muy importante porque atacar la enfermedad desde pequeños, y en el caso del tamaño, ¿no? En este caso la piel, podemos tratar de tener efectos sobre mayor superficie de la piel, ¿no? Ya que es muy importante esto. Simplemente aquí también, esto es parte de la presentación de Crystal. Bueno, en la primera imagen aquí muestran que sí, que la enzima, esto viene a decir que la enzima entra en las células, va al sitio donde tiene que ir y tiene una cierta... Estos ensayos 1 y 2 sabéis que son de seguridad, fundamentalmente, tolerancia y seguridad biológica, más que de eficacia, pero siempre obviamente buscan eficacia. Y aquí hay algunas imágenes que me dan la impresión, por ejemplo, bueno, hay algo que me hubiera gustado que estuviera Ángela, porque es las mejoras en las escalas, que son maneras de medir la mejora, ¿no? Que yo no controlo muy bien. Pero algunas imágenes por aquí de lo que es clínicamente, cómo se ve. Esto es al principio del tratamiento, luego de 27 días, se ve que hay realmente alguna mejora clínica que es muy interesante. Bueno, perdón. Nada, entonces, simplemente que esto es el único dato que realmente me pareció muy impactante y relevante, y luego, ya digo, la literatura no hay todo lo que uno esperaría ver en cuanto a estrategias de terapia génica. Sé de grupos que están trabajando y eso, pero que no hay nada publicado. Simplemente un comentario del trabajo que estamos haciendo, porque le dije a Chema, no voy a hablar nada de lo nuestro, pero tenemos una investigadora en nuestro laboratorio que está haciendo una cosa muy, muy interesante, que ha sido siempre una genetista que teníamos, Ángeles Mencía, que estudiaba las mutaciones, el diagnóstico genético, pero también tiene mucha experiencia en otro tipo de temas como el de la corrección genética.
Y, bueno, simplemente este es un comentario y por casa, ¿no? De qué cosas estamos haciendo. El año pasado hicimos un modelo basado en eliminar el gen SPINK5, el gen que produce el síndrome de Netherton, para tener un modelo de síndrome de Netherton y poder ensayar terapias. Pero lo que quería comentar es lo del trabajo de Ángeles. Son 3 diapositivas y acabamos, que en este caso, digamos, los diagnósticos moleculares han avanzado muchísimo con la secuenciación masiva, con los secuenciación de exomas, etcétera, etcétera, y ya es bastante más fácil que antes poder encontrar la causa, el origen, ¿no? de la enfermedad. Pero a veces se revela y se complica. Y este fue el caso de un paciente. Ángeles me pidió que no mencionásemos al paciente. Es un paciente español, pero que tenía solo una de las 2 mutaciones en la materna descrita, pero no la mutación paterna. La mutación paterna, bueno, perdón, aquí, como mostraba en el esquema anterior, a veces, la mayoría de las veces caen sobre las mutaciones sobre las zonas codificantes, los exones, pero a veces ocurren en los intrones. ¿Y qué hace eso? Que estos intrones que se deben procesar y deben eliminarse, a veces se queden formando parte del ARN. Y esa persistencia de los intrones es una aberración que hace que termine sin producirse la proteína. Esto es lo que Ángeles vio. Bueno, primero que en un paciente, bueno, estos son métodos para ver la proteína, una inmunofluorescencia, un Western blot, se ve que en el paciente no está la proteína, y bueno, una mutación, era una mutación típica en un exón, pero la otra hacía que se quedase, esto es un cromatograma, son cosas de las secuencias de ADN que hacemos, que se quedase retenido parte de un intrón. Aquí lo veis más esquemáticamente, en el gen del SPINK5 hay varios exones, y entre el exón 19 y el 20 hay un intrón en el gen que debería eliminarse, como digo, pero en este paciente se retenía. Y entonces Ángeles, además de descubrir esta mutación, que le llevó bastante trabajo e ingenio, fue capaz de diseñar una estrategia de edición génica para eliminar esta zona que se quedaba retenida y así poder corregir la enfermedad a nivel celular, no en el paciente. Esto, en un modelo que nosotros tenemos de trasplantes a ratones, pudimos ver que si esta es una piel normal que expresa LECTI, la proteína que codifica SPINK5, en el paciente no hay, esto marrón que debería estar aquí no está LECTI, pero cuando corrige, como vimos en la diapositiva anterior, por edición génica, recupera la expresión de LECTI. Y bueno, esto es todo. Simplemente es decir que esto, si sumando un poco lo que está haciendo Crystal con la edición génica, si somos capaces de llevar edición génica in vivo en terapia génica, pues hay una herramienta muy prometedora, y esperamos, y yo insisto, sigo siendo optimista de que esto avanza, esto se mueve, y realmente estas técnicas de poder llevar edición, que es corregir in situ el gen con terapias in vivo, van a ser factibles en un tiempo que, como decía al principio, tiene mucho que ver con cómo se investigue, ¿no? Y la necesidad. Simplemente, bueno, quería cerrar la charla diciendo que, como comenté antes, la implicación de los pacientes es fundamental, tanto en las decisiones como en la participación. Y esto es algo muy importante, que quiero que se remarque siempre, que los pacientes no son conejillos de indias. O sea, los pacientes no serán conejillos de indias en un
en un ensayo clínico. Los ensayos clínicos están basados en estudios muy, muy profundos hechos en el laboratorio previamente y que realmente es muy importante que se involucren. Y viendo ensayos como el de Crystal, que están llegando a una fase 2 avanzada y probablemente en breve, o en un par de años tal vez, estén en una fase 3, donde ya sea internacional, pues que la Asociación Española de Ictiosis está ahí diciendo nosotros queremos participar, queremos que nuestros pacientes también sean tratados. Y nada más, simplemente con esto acabo la charla y muchas gracias a todos por vuestra atención. Y siempre es un gusto estar aquí y espero veros el año que viene en persona.